abogado o uno de los abogados del presidente Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa, con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas Jaime, noches. un placer como siempre. A ver, hay, creo yo, 2 o hasta 3 cuerdas por donde se mueve ahora esto. Ingresa un nuevo actor, que es la OEA. Según la oposición, es una manera de dilatar más aún todo este proceso. Pero yo quería empezar preguntándole, con la llegada de la misión, ¿no cree que puede ser finalmente un revés para el presidente enterarse de todo y decir, lo que hay aquí es un vacío legal porque las denuncias pues son fuertes? ¿No cree que puede ser un boomerang? Bueno, podría terminar esta visita de la OEA, que está amparada en 2 artículos de la Carta Democrática Interamericana, que por cierto se da el 11 de septiembre del 2011 acá, es decir, la Carta de Lima, sí, la Carta Democrática. Los artículos 17 y 18 básicamente motivan a que la OEA puede interponer sus buenos oficios enviando una misión para que constate la realidad. Luego, esa información se traslade vía un informe al Consejo Permanente y puedan tomar recomendaciones. Perfectamente, la OEA podría recomendar que se debata y se reforma en el Congreso el artículo 117. A mí me parece de esa postura? Me parece que es saludable, y lo digo hace bastante tiempo atrás, que en el Congreso se realice un debate prudente, alturado, sin apasionamientos, de lo que supone una cláusula como el artículo 117. Y agregar una causal más que diga cualquier presidente discutir otro tipo de causales, no necesariamente sometido a investigaciones probadas, con carga procesal o evidencia más o menos clara, contundente, sea o pueda ser acusado, pueda pasar por el túnel de una acusación. Ahí tendríamos que trabajar bien porque, claro, si ponemos el concepto de investigado y permitimos que un presidente investigado sea desaforado, sea expectorado, sea finalmente sacado, ¿no es cierto?, quitado el poder, retirado de la presidencia, podríamos tener una dificultad, como nos ha pasado mucho con la Corte Interamericana, porque el Perú es el principal cliente de la Corte Interamericana en su jurisprudencia, es el país que tiene más casos en contra. Entonces hay que tener cuidado también cuando se legisla, porque hay que legislar respetando garantías como la presunción de inocencia. Pero sí soy amigo de que se genere una discusión que me parece necesaria en el Congreso. ¿Y le parece necesario que sus colegas Noblesía y Atencio hayan enviado este documento a la DEA a través de la Embajada de Estados Unidos, sosteniendo que la fiscal de la Nación tiene vínculos probados, dicen ellos, con el narcotráfico? Bueno, habría que preguntarles a los colegas. ¿Ustedes no coordinan? No, para nada. ¿No? Lo que pasa es que... Porque parece que ustedes van en una liga y ellos van en otra liga. No, los doctores Noblesía y Atencio no son abogados del presidente. Entonces no tenemos por qué coordinar con ellos. Y de hecho, ellos lo han dicho. O sea, yo no tengo por qué ponerle en conocimiento al presidente Castillo nada, ni él tiene que autorizarme nada porque no es mi cliente. Entonces, en efecto es así, y nosotros pero no coordinamos usted un día con él. renunció, estuvo 8 horas renunciado, de ahí regresó, el otro día hubo un rumor de que también se iba porque había un abogado que apareció de la nada de una chistera y presentó una acción de amparo. Y son esas cosas que no pueden volver a pasar, yo lo he dicho, yo ya he conversado con mi cliente, creo que he zanjado el tema de que no podemos dejarnos llevar tampoco por cantos de sirena, porque puede haber algún abogado que genere alguna expectativa y finalmente se presenta una demanda que es manifiestamente improcedente porque la presenta, digamos, hubo una reforma última al Código Procesal Constitucional y se establecen que medidas contra el Congreso no van al juez sino a la sala. Se manda por la libre el presidente, a veces no coordina con usted. Yo creo que lo que ha habido es abuso de parte de un abogado, de una situación, probablemente dificultad del presidente, y ha podido creer a una persona que le ha generado una expectativa falsa. Eso es lo que yo creo. Ajá. Sí. Pero ahí usted pues le habrá... No, y hemos conversado. Educadamente jalado las orejas al presidente. Hemos conversado ampliamente como conversa un abogado con su cliente, y entonces en ese entendimiento y en esa inteligencia, yo creo que situaciones como esta ya no van a volver a repetirse, ¿no? Y usted, digamos, como abogado del presidente, ¿no le dice, oiga, presidente, quizá podría usted colaborar un poquito más con la justicia? Porque cada vez que usted va a testificar, dice, me acojo al derecho al silencio, que es legal.
pero no aporta nada. Y ayer el mensaje, era, como lo dijimos aquí, parecía que el presidente estaba en un mundo paralelo. Él no es responsable de nada. Y además mandó a sus ex asesores, ex subsecretarios, como Beder Camacho, al hoyo. Ah, bueno, si ellos hicieron algo, que se fundan. ¿No hay algo de mea culpa que el presidente pueda decir y colaborar con la justicia para que esta crisis extenuante se acabe, doctor? Pero Jaime, cuando el presidente fue y respondió más de 100 preguntas, sacaron en un medio de prensa cómo había respondido y se le cuestionaba por la forma en que respondió. Cuando el presidente se reserva a declarar para más adelante, respondió con una línea. Pero es que finalmente es como que yo critique la manera de preguntar a los periodistas, no se me ocurriría. Entonces, ustedes no critiquen la manera de contestar a una persona que está declarando, porque el derecho tiene sus formas, tiene sus códigos, tiene sus maneras, que probablemente no sean las maneras del periodismo. El derecho tiene sus códigos, sus maneras, pero el sentido común manda que cuando alguien te hace una pregunta, respondes. Por supuesto. Pero él no respondió. Pero hay respuestas que se contestan con un sí o con un no. Y hay respuestas que permiten explayarte. O hay respuestas que la mayoría dicen, me acojo al silencio. Siguiente pregunta. Si vamos a la primera declaración del caso Tarata, el caso 64 que tiene la Fiscalía de la Nación, es absolutamente claro que la mayoría de respuestas fue una respuesta que se dieron, en algunos amplias, en algunos cortas y en algunos casos monosilábicas, que era lo que correspondía. Todas válidas. Anoche conversábamos con el señor Beder Camacho y yo le hice, él no podía hablar mucho, dijo, ¿no? Seguramente lo vio. Y en un momento le digo, ¿a usted el presidente Castillo le parece una persona honorable? Y me dijo, en el contexto de las denuncias, ¿no? Y me dijo, me reservo de dar una opinión. Eso dejó muchas dudas, por lo menos a este modesto periodista. Bueno, a mí me deja muchas dudas una persona que un tiempo atrás le rinde pleitesía al presidente y como en las épocas de George Washington, considera que el presidente es un modelo de hombre honrado y luego de repente guarda silencio o musita cuando se le hace una pregunta sobre la moralidad del presidente. Entonces, cuando una persona cambia de esa manera, yo creo que esas metamorfosis, yo creo que esas posiciones camaleónicas dicen mucho de la persona a la que se está consultando, más de que del propio presidente. Pero ¿no le preocupa a usted como abogado del presidente las cosas que está diciendo Beder Camacho? No me preocupa porque finalmente se pueden decir muchas cosas. Dice que tiene un video en el que cuenta su verdad. Así dice. Dice que lo están amenazando. Dice que lo están amenazando y no dice cómo se han dado las amenazas. Yo puedo decir ahora, Jaime, alegremente, a mí me están amenazando. Y entonces, porque yo lo diga, me van a creerlo. Yo tengo que presentar pruebas. Ha pedido protección a la policía, a la fiscalía, lo han llamado y le han dicho muerte a los traidores. Pero tiene que explicar concretamente cómo se ha dado la amenaza. Usted acaba de describir a un traidor. Usted acaba, esto de George Washington y tal, usted acaba de describir a un traidor. Yo acabo de describir a una persona que por lo menos creo que no es tan amiga de la verdad ni es tan coherente con una posición. Eso es lo que puedo decir. Tan amiga. Claro. Podría tener algo de razón, entonces. Como no podría tenerla, porque en el mundo de las posibilidades todas son posibles y todas pueden ocurrir. Pero para el presidente no hay ni una sola imputación contra él, que todo es una mentira, que todo es absolutamente falso. No digo eso. Lo que digo, Jaime, es que creo que es importante. Él dijo anoche en su mensaje que nada de lo que se dice es cierto. Lo que el presidente ha dicho es que hay, y en eso yo coincido, Jaime, en el Perú la nueva forma de tortura no es aplicarte una picana eléctrica, no es ponerte una bolsa y hacerte la técnica del submarino y echarte agua. No. La nueva forma de tortura moderna es, te lanzo la detención, voy de pesca, y entonces yo detengo a 10, mínimo la mitad se convierten en colaboradores. Ahora, ¿qué cosa es lo que se dice? Porque de repente cuando están allí detenidos, son personas que recién quieren decir la verdad, porque antes de estar detenidos, no, ellos son enemigos de la verdad y están alejados de decir la verdad. Solo cuando están detenidos, solo cuando están en las mazmorras, recién se les ocurre un ejercicio de sinceridad. 16 minutos de mensaje a la nación y ni una sola mención a ni una sola de las 6 carpetas fiscales contra él. No pues, y decir que todo es un complot, y decir que todo es parte de, encima habló de periodistas, qué sé yo no me siento aludido para nada, ¿no? En las cosas que él dice, yo hago mi trabajo y lo hago con absoluta honestidad y duermo con la conciencia tranquila.
y me veo al espejo sin ningún problema. Pero, ¿por qué ni una sola alusión, ni una mención, ni unita sobre las investigaciones? Usted que maneja los procesos sabe mejor que nadie que hay que, por lo menos, centrar algún tema. Por una razón sencilla, porque cuando tú ves a un presidente que es agraviado, el presidente no es abogado, pero yo le he hecho entender de esta manera al presidente, como le hago entender a mis clientes. Este asunto es bastante sencillo, aunque quieran complicarlo. El artículo 117 recoge 4 casos, sí, 4 causales, clarísimo, no más. Clarísimo. No hay una quinta causal que diga organización criminal, no hay una sexta que diga colusión. ¿Usted está de acuerdo en que se debe modificar? Me acaba de decir eso. Que estoy de acuerdo en que se debe debatir. Debatir. Por supuesto. Pero el debate abre la posibilidad por supuesto, de que es se lo que corresponde. Incorpore una nueva cláusula. Como institucionalidad democrática le corresponde al Congreso. Causal, perdón. 1, 2, 3, pero que se debate en el Congreso. Ese es el punto concreto. Lo que te quiero decir es ellos son los que tienen que hacerlo. Sí, pues, pero el presidente, ahí está, el presidente podría hacer una propuesta legislativa y decir, en aras de la transparencia. Así, perfecto. Bueno, es una utopía en realidad, ¿no? Pero agarra, presenta un proyecto de ley y lo manda. Le doy la idea. Le doy la idea. Podría ser una posibilidad. Dele una asesoría jurídica al presidente, puede presentar, tiene autonomía legislativa, proyecto de ley, lo envía al Congreso y dice, agreguen una causal más. Debatan. ¿Por qué no? ¿Por qué agreguen de frente, más. Organización criminal. Yo no tengo miedo. Planteemos más. Agréguenlo. Así como estaba con el tono enérgico anoche. Claro, es que es la energía de una persona que está siendo denostada, atacada sistemáticamente investigada por el Ministerio Público. También. Sí, pero hay investigaciones y hay investigaciones, Jaime. ¿Usted también cree que ninguna es cierta? No. Lo que yo creo es que hay investigaciones que son presididas por la objetividad y la razonabilidad, y hay investigaciones que lo que buscan es casarte, lo que buscan es imputarte. Así que eso del derecho a la defensa lo dejan de lado. Y el debido proceso es una farsa. Eso es lo que yo creo, y estoy convencido de eso. Hasta ahora no damos con el paradero de Silva, Juan Silva. La situación del señor Silva. No, es que está implicado, pues. No está bien, pues. No sabemos quién recibió los 100 grandes. Pero a ver, partamos del origen. En realidad que una persona no se presente a la justicia. Es un prófugo. Es una conducta... No es un prófugo. ¿Cómo que no? No, porque el artículo 368 del Código Penal dice... No, voy a defender la ley. Ya. Y la ley dice que aquella persona que se resiste a su propia detención, se llame Silva, se llame Juan, se llame como sea... Jennifer también. Como sea, cualquier persona tiene derecho a resistirla, porque la ley dice que no comete delito de resistencia cuando resiste su propia detención, y la jurisprudencia de la Suprema ese es lo ha confirmado. Argumento que usted como abogado se lo puede dar a su defendido, ley, sí, pero ante la sociedad es un prófugo. Lo que me quiere decir entonces, lo que está en la ley, a la sociedad se ve mal. No, usted invoca ese artículo para defender a su cliente, invoco el potencial cliente, para hacer una pedagogía jurídica de que las personas tienen que ejercer sus derechos. Pero la otra definición es que si alguien es requerido por la justicia, colabora con ella. Y el señor Silva no lo ha hecho. Ni los sobrinos, la señorita Jennifer Paredes estuvo ausente 24 horas y usted renunció en el camino. Y vamos al punto de origen. Hay evidencias demasiado contundentes contra el presidente. No. Por lo menos admítalo. No. ¿Cómo que no? No, es que yo no puedo admitir algo que no es. Cuando uno revisa, los lo que pasa es que te pueden presentar respóndame, los casi 400 hojas en Palacio, ¿qué? Está bien, y tiene que responder el señor Pacheco por eso. No está bien, está mal. No, está bien que responda una persona por eso, pero que una persona que era se le encuentre íntimo, el cercano, el amigo chotano del presidente de la República. ¿Existen las responsabilidades por transferencia o por asociación? O sea, yo porque ando con mi mejor amigo y el mejor amigo comete algún latrocinio, yo también soy ladrón como él. Eso no es así. ¿Quiso gestionar el presidente, según el atestado fiscal, asilo político para Bruno Pacheco? ¿Sí o no? A mí me ha dicho que no. Esa es su respuesta. Ya. Correcto. A usted le puede haber mentido, usted es consciente de eso, ¿no? O decirme la verdad. Las dos cosas. O decirme la verdad. Las dos cosas. Y las dos cosas son válidas, Jaime. Por eso que en el mundo de las posibilidades todo es posible. Por eso. Pero es posible que lo hayan engañado también a usted. O es posible que sean sinceros. Por eso. Pero no ha pensado en la opción que yo le digo. Bueno, si yo descubro, y lo digo una vez más, si yo descubro que soy engañado, que son desleales conmigo, como dice Couture, sé leal con tu cliente, así decía el que fue decano del Colegio de Abogados de Uruguay, sé leal con tu cliente hasta que descubras que tu cliente no es leal contigo. Pero mientras tanto, tú tienes que mantener tu lealtad. ¿Hasta ahora usted cree que el presidente es leal con usted? Me parece que sí. ¿Y por qué renunció la otra vez?
por algunas circunstancias que el presidente y yo conocemos y que yo prefiero mantener en el velo el secreto profesional y prefiero hacerlo no solo por la elección, sino porque hay un mandato que me establezca. Y a mí me parece, Jaime, te decía en la pausa, que hay un punto importante porque lo que pasa es que yo respeto las opiniones, pero una cosa es informar y otra cosa es deformar. Y acá ha venido una congresista que ha dicho hay que revisar el artículo 55. Lo que pasa es que el artículo 55 de la Constitución a la letra dice los tratados celebrados por el Estado peruano forman parte del derecho nacional. ¿Correcto? La Convención de la Corrupción de la ONU forma parte del derecho nacional. Pero la pregunta no es esa. La pregunta no es si es derecho peruano. La pregunta es, ¿vale más que la Constitución o no? Y entonces hay tratados que valen menos que la Constitución, como la Convención de la ONU contra la Corrupción. Y hay tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos que valen como la Constitución, porque son tratados de derechos humanos. Pero el presidente ha dicho que los derechos humanos de su hija, cuñada, han sido vulnerados. Por supuesto. Pero esa es su posición, pues. No, pues, pero la señorita está en trámite, por eso los recursos. Depósitos en el agente del Banco de la Nación al costado de Palacio. La señorita con sellos de juzgados, de municipalidades. Hágame el favor. No, a ver, Jaime, acá hay que ser muy claros en algo. Porque no podemos permitir que hayan condenas anticipadas y sentencias ya que se dan de manera mediática. Yo soy un enemigo de las sentencias mediáticas. O sea, no podemos decir Jennifer Paredes es culpable. Lo que podemos hoy decir es que los jueces... He dicho que los indicios son lo suficientemente gordos como para que la señorita, porque así lo ha decidido la justicia, ni usted ni yo, la justicia, pase a una prisión preventiva. Jaime, la justicia lo ha decidido, los indicios son lo menos importante en una prisión preventiva. Lo más importante en una prisión preventiva no son los indicios, son los elementos del peligro procesal. Además, yo creo una cosa. Del peligro procesal. Yo creo fuga una o cosa, obstaculización. Que a usted lo que le enfadó y lo hizo renunciar por algunas horas, déjeme interpretar el hecho, fue que eso que hicieron con Jennifer Paredes, de encubrirla, aparentemente, fue un error. Y usted creyó que fue un error. Y usted está seguro que fue un error. Porque eso incluso hizo peligrar su situación jurídica. Porque yo le aseguro que probablemente la justicia se lo habría pensado 2 veces si no pasaba eso de la desaparición de 24 horas y que encima se desactiven algunas cámaras por arte de Birli Birloque, ¿no? Aunque se ha demostrado, Jaime, respondiendo el planteamiento de las cámaras, ya se demostró en la última diligencia que en realidad nunca dejó de funcionar ninguna cámara. Que, por ejemplo, te puse el ejemplo, que si esa cámara por un momento no grabó esto, había una de atrás que estaba grabando el suceso, así que las imágenes nunca se perdieron, nunca se dejó de registrar los hechos. Ya, pero eso y un es relativo, segundo punto, lo otro. Vamos a lo otro. Yo no puedo revelar detalles de esa renuncia que tuve, pero sí te puedo decir algo. Te puedo decir, fíjate, la política tiene sus calores y tiene sus tensiones. Las relaciones de abogado-cliente no son inmunes a esas tensiones. También ocurren tensiones. Pero las tensiones o bien llevan a que tu renuncia sea irrevocable o que tú puedas repensar, reflexionar, porque tus clientes te necesitan de tu apoyo, de tu consejo, de tu defensa y confían en ti. Porque si mi cliente no confía en mí, yo no regreso más. Pero si mi cliente confía en mí y me pide la ayuda que consideran que yo puedo brindar desde mi conocimiento jurídico, lo tendrá. Benji Espinosa, el abogado del presidente Castillo, con nosotros. Gracias. Gracias, ha sido un gusto conversar con usted.